to techno. All my friends are hot and they only dance to techno. All my friends are hot and they only dance to techno. All my friends are hot and they only dance to techno. All my friends are hot and they only dance to techno. All my friends are hot and they only dance to techno. All my friends are hot and they only dance to techno. All my friends are hot and they only dance to techno. All my friends are hot and they only dance to techno. All my friends are hot and they only dance to techno. All my friends are hot and they only dance to techno. Saludos amigos, estamos en el espacio Quito Capaz, un espacio de reflexión sobre los temas de la ciudad capital y sobre la provincia de Pichincha. Estamos en momentos coyunturales, el postelectoral, gana el presidente Noboa con más de 10 puntos de diferencia con la candidata del correísmo y bueno, inicia un nuevo periodo legislativo y seguramente nos vamos a una constituyente y eso es lo que queremos conversar hoy con el flamante asambleísta Andrés Castillo. Bienvenido Andrés, volvemos en pocos segundos para conversar e ir al grano. All my friends are hot and they only dance to techno. All my friends are hot and they only dance to. Hola, bienvenidos a Resplandor. Somos una comunidad terapéutica diferente en la cual estamos orientados a la rehumanización de las personas que lamentablemente han tenido que vivir los horrores de la adicción. Nuestra comunidad terapéutica no tiene maltrato físico, tiene un proceso integral en el cual trabajamos conjuntamente con la familia, brindando el apoyo terapéutico necesario. Contamos con profesionales capacitados, seguridad 24 horas y sobre todo monitorización con cámaras en tiempo real para que los familiares puedan ver cómo se va brindando el proceso por el cual nos están contratando. Tenemos instalaciones aptas para poder brindar un servicio de tratamiento y sobre todo para que te sientas en casa, con amplio espacio verde, con huertos, con un horno de panadería, con gimnasios. Tenemos un servicio residencial y ambulatorio. Con mujeres podemos trabajar de manera ambulatoria y residencial para varones. Bienvenidos, les esperamos. Techno. All my friends are hot and they only dance to techno. Martes 25 de abril de 2025, como les habíamos anunciado, estoy con Andrés Castillo, él es asambleísta por ADN, movimiento gobiernista. Bienvenido Andrés. Diego, felicitaciones por ese triunfo. Estamos en vivo, estamos transmitiendo por las redes de Enclave y también de Quito Capaz, en todas las cuentas TikTok inclusive me dicen, así es que vamos adelante. ¿Cómo va esa conformación de asamblea? Vamos al grano. Bueno, como suele ser previo a la instalación de esta, ¿no? Un poco desde la especulación, un poco desde la lógica esta de ir sumando las voluntades, porque la asamblea, más allá de ser una institución política, es una institución matemática, ¿no? Y ahora con el incremento a los 151 asambleístas, incrementan también las mayorías. Antes eran 70, ahora son 77, la mayoría calificada ascendió a 110. Sí, el 70%. Sí, algo así, sí. Entonces,
Eso hace que las organizaciones políticas busquen los acuerdos necesarios para alcanzar la mayoría. Entonces nosotros estamos en ese proceso de conversación, tanto con las otras organizaciones políticas representadas en la Asamblea, como con los grupos independientes o asambleístas independientes que fueron electos por las distintas provincias del país y que también están. Por ejemplo, el bloque, no es bloque, pero el grupo de asambleístas social cristianos, son 4 o 5, si no me equivoco. ¿Ustedes hablan con algún representante de ese grupo o hablan con cada uno de los integrantes? No, nosotros tratamos, así como nosotros nos gusta ser orgánicos y que nos respeten esa organicidad, obviamente nosotros hablamos también orgánicamente con la organización política, porque de eso se trata. Es decir, nosotros no queremos tener una asamblea con mayorías móviles, con mayorías para unos temas sí, para otros temas no, para un texto sí, para un texto no, para un artículo sí, para un artículo no. Lo que nosotros queremos construir es un acuerdo de gobernabilidad que le dé estabilidad al país. ¿Y cómo logras eso? ¿Qué propone ADN para lograr sumar asambleístas, sumar votos y mantenerlos en el tiempo que dure el periodo legislativo? Nosotros hemos propuesto lo que en campaña le dijimos a la gente y ese es nuestro principal base para lo demás, ¿no es cierto? Nosotros hemos hablado de un combate frontal a la inseguridad, con lo cual debemos trabajar en proyectos de ley que abonen a eso, temas de inversión, temas de empleo, que es lo que más le preocupa a la gente. Esa es la base, digamos, el piso desde el cual comenzamos a conversar. Pero de ahí obviamente esto es de escuchar también, es decir, hay organizaciones políticas que también tienen su plan, que también presentaron propuestas a la ciudadanía, muchos de ellos resultaron electos por esa propuesta que se presentó a la ciudadanía. Entonces lo que estamos haciendo es uniendo temas, buscando consensos para que esos temas sean los que finalmente nos permitan alcanzar la mayoría, y esa mayoría se construirá en estos días con el esfuerzo de las partes que intervienen. Fue público que Pachacútec, o por lo menos la CONAIE, se unió, hizo una alianza con el correísmo. Si no me equivoco, son 9 asambleístas de Pachacútec. ¿Tú crees que ahí puede haber alguna puerta, alguna ventana abierta para lograr acuerdos con ellos? Siempre es importante conversar. Nosotros creemos en que el diálogo es la principal herramienta que se debe tener en un parlamento. Obviamente los líderes de la CONAIE, el señor Isa y el señor Churuchumbi como representante del Pachacútec, suscribieron ese acuerdo y ahí están las consecuencias. Es decir, no se vio plasmada en la votación en general ese acuerdo que se tuvo con el movimiento indígena, entre otras cosas porque los movimientos de base, líderes importantes, inclusive líderes históricos de la CONAIE, no estuvieron de acuerdo con esa definición, entre otras cosas porque alegan no haber sido escuchados, no haber formado parte de un proceso de socialización de ese acuerdo, sino que fue una decisión que se tomó entre los líderes. Entonces nosotros obviamente vamos a conversar desde la buena fe, y el conversar desde la buena fe nos hace entender que obviamente hay líneas rojas que no se pueden cruzar, hay temas sobre los cuales no se puede conversar, no se pueden negociar, hay principios que no se pueden someter. Por lo tanto nosotros trabajaremos con todos aquellos que estén claros en que tenemos la misma... En la praxis, ¿cuántos asambleístas de Pachacútec crees que se sumen? Estoy pensando que va a ser necesario tarde o temprano tratar, por ejemplo, una reforma al Código Laboral. Y siempre la izquierda ha mantenido de que no, pues que las reglas no se topan, y tú sabes que vamos décadas con una ley, una norma de trabajo que no está acorde a las necesidades del país. El Código Laboral es de 1936, de la época del dictador Enríquez Gallo, y desde ahí los trabajadores creen que no ha cambiado el mundo. Así es. Sí. ¿Cómo hacerles entender? Perdóname que te corte, el señor del FUT ya está anunciando que habrá paros y una serie de cosas. Como bien dices, no han ganado el MPD, el Partido Socialista y algún otro partido por ahí que representan o dicen representar a los obreros ecuatorianos, a los trabajadores. No tienen un solo legislador en la asamblea, sin embargo, sí te amenazan. Es que es muy de ellos eso, porque es un mecanismo de supervivencia, Diego. Es decir, el caos, la descalificación, el calentamiento de calles, es la forma de... Pero el gobierno conoce eso. ¿Qué va a hacer diferente de tal manera de poder frenar esto? En Quito estamos hartos, queremos trabajar. Sí. Y no lo digo yo,
lo dice la gente en el centro histórico, los comerciantes, los empresarios que están ahí. Es decir, son los principales, si cabe el término, enemigos, por ejemplo, del señor Isa, que le digo yo la chaviza de Quito, el incendiario terrorista de la ciudad. Para marchar se necesita marchantes. Y yo no creo que tengan marchantes ahora, ninguno de estos. Porque, claro, es fácil en el escritorio, ¿no es cierto?, pretender movilizar. Pero la gente, como tú bien dices, Diego, quiere trabajar, quiere poder producir. No se puede seguir teniendo un centro histórico como el centro histórico de Quito, que tiene que estar vallado, protegido, encerrado, con policía permanentemente. Es decir, toda protesta es legítima, por supuesto que sí, pero ¿sobre qué están protestando? ¿A qué se están oponiendo? ¿A que no ganaron las elecciones? ¿A que no tuvieron ni el 1% el respaldo muchos de sus candidatos? Entonces, esto es un momento en el cual los ciudadanos nos tenemos que juntar para dar un viso de racionalidad a la política, entender que necesitamos trabajar en política pública que nos ayude a solucionar un montón de problemas como el de la inseguridad, el del empleo, el de la inversión, y por otro lado también el de norma jurídica que permita que eso avance. Entonces, si es que tenemos atrás a pueblos como estos que están acostumbrados a hacer aquello, habrá que saber sentarles en la mesa y ver qué quieren, porque son muy fáciles para incendiar, pero a la hora de proponer, no proponen nada. A la hora de proponer, para dicen nada. presidir la asamblea, supongo, obviamente, con todo derecho, y si tienen los votos, pues buscarán presidir la Asamblea Nacional. ¿Cuáles son los nombres que se barajan para? Bueno, nosotros partimos del principio de que tenemos la lista de asambleístas nacionales más votada de la última elección. La lista de asambleístas. Entonces, cuando hablamos de lista de asambleístas, ahí hay un abanico amplio, ¿no es Que cierto? son la señora Anabel Asín, Nils Olsen, Diana Jacome, Esteban Torres, Sade Frichi, etcétera. Los que entraron son 6. bueno, El pero Dr. Sade Reyes. Frichi Bueno, podría ser nosotros presidente de la Asamblea nosotros- con la mano en el corazón. Nosotros tenemos 66 legisladores. 66. De ahí puede salir. Claro que hay nombres importantes como el de la doctora Anabel Asín, como Yo el creo de- que a estas alturas, faltando 20 entonces- días, si no me equivoco, para el 14 de mayo, a estas alturas supongo que ya tienen ustedes puesto en la mesa por lo menos 2 nombres Sí. para enfrentar al mismo Partido Social Cristiano, al mismo correísmo. Sin duda alguna, la asambleísta Anabel Asín es una figura importante, no solo en este último periodo electoral, sino en la historia reciente del país. Y cumple los requisitos que se necesita ahora mismo para poder llevar adelante un pacto de gobernabilidad. Es No una hay mujer posibilidad consolidada. de que ustedes entreguen por A o B circunstancia la posibilidad de que presida otro, digamos, un asambleísta, mujer, hombre, que no sea de las filas de ADN. Yo creo que sería injusto con nuestra militancia, sería injusto con nuestros representantes y sería injusto con nuestros votantes. Es decir, hubo un mensaje clarísimo, especialmente en la segunda vuelta, que yo creo que más fue la repetición del mensaje que se quiso dar en la primera vuelta y que el correísmo lo truncó a través de trampas, ¿no es cierto? Pero esa decisión popular de apoyarle al presidente Noboa y a su equipo de trabajo, al punto de ponerle contra la pared al correísmo, recordarás tú, Diego, hicimos campaña, votamos y apoyamos la candidatura del presidente Lazo, pero lastimosamente cuando él fue presidente de la República tuvo un bloque de 12 legisladores solamente. Ahora el pueblo del Ecuador le ha dado 66 asambleístas al presidente Noboa, más los aliados, más los que se puedan juntar a través de los acuerdos políticos que se tenga. Entonces hay que ser condescendientes con eso. No podemos estar esperando el cálculo ni cosas por el estilo, sino más bien garantizarle al Ecuador esa estabilidad democrática que necesita. Sí, yo espero que tengan 11 votos más. Ahorita tienen 66, como tú bien dices, y desgraciadamente, bueno, 66 puros ADN, luego tienen ustedes los aliados, Sí. 4, Sí, 70. 70. Faltan 7 votos, Faltan siete. entonces. Ujú. ¿Para qué los consensos? Brevemente, 3 grandes temas, pero ojalá ya aterrizados. ¿Para qué los consensos? ¿Para qué buscar una mayoría legislativa? Porque necesitamos en el Ecuador que el ataque contra los grupos terroristas sea organizado. La delincuencia está organizada y el Estado no lo está. El Estado simplemente está atacando desde las buenas políticas que ha tenido el presidente en cuanto a la adquisición de material logístico para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, para la fuerza pública en general. Pero no ganamos nada, Diego,
si seguimos viviendo en un país en donde las Fuerzas Armadas hacen operativos, detienen a los delincuentes, les llevan donde los jueces y los jueces les sueltan a los 5 minutos. Y los jueces, muchos de ellos dicen, es que yo estoy aplicando lo que la ley me permite. Ahí tenemos un primer punto que, de acuerdo a la Corte Constitucional, la misma Asamblea ya tiene la autorización, si cabe el término, tú eres el abogado, tiene la autorización para reformar desde la Asamblea el que desaparezca ese Consejo de Participación Ciudadana, porque son los que nombran finalmente las Cortes, entre otras cosas, ¿no? Sí, pero bueno, lo que te estaba yo hablando, o poniendo en el ejemplo, era justamente sobre qué es lo que tenemos que hacer como reforma en el sistema penal ecuatoriano. Por ejemplo, cuando a un delincuente se le captura en flagrancia, la norma dice que dentro de las siguientes 24 horas se le tiene que juzgar si no sale libre. ¿Qué pasa en la práctica? Aquí en Quito de pronto se apuran, te juzgan en la madrugada, lo que fuere. Pero la inmensa mayoría de delincuentes por fuera de las ciudades grandes son soltados porque los jueces no cumplen esa norma. Pero esos jueces, exactamente, ¿de quién depende la administración de justicia? Sí, por supuesto, pero nosotros vamos a respetar la división de poderes. La división de poderes nos dice que nosotros tenemos que hacer una regla jurídica que obligue a que el delincuente se quede detenido hasta que le juzguen. No le pongan un plazo, tampoco 5, 6, 8, 10 días, sino que en efecto el delincuente sepa que va a ser juzgado. Segundo, que cuando sea juzgado y sea encontrado responsable del delito, no podemos seguir bajo la lógica de que la prisión preventiva es de última instancia. ¿No es cierto? Porque eso dice la norma y los jueces lo dicen así. Entonces, nosotros vamos a hacer la norma y será la función judicial a través del Consejo de la Judicatura quien haga el proceso de depuración de jueces y fiscales. Consejo de Judicatura, hoy mismo cuestionado el señor presidente, ¿no? Esos son temas que cada cual tendrá que matar sus pulgas, Diego. Nosotros nos dedicaremos a las normas para que los jueces no tengan la alcahuetería de decir, a mí la ley me obliga a dejarle libre al delincuente. Hay gente con 30, 40, 50 detenciones, Diego, y ni una sola sentencia ejecutoriada. Eso quiere decir que la justicia no está actuando como lo tiene que hacer. Ese es un tema. ¿Qué otra prioridad? Bueno, otra prioridad importante es el tema de inversión. Nosotros en el país necesitamos inversión. Hay problemas desde la Constitución hasta las normas menores, por ejemplo, en el tema de los sectores estratégicos. Resulta que los complejitos estos que han tenido toda la vida los revolucionarios y los izquierdosos, hizo que la Constitución de la República se prohíba expresamente que la inversión privada pueda hacérsela en los sectores estratégicos. ¿Cuáles son los sectores estratégicos? Electricidad, petróleo, etcétera. En esos temas hemos tenido problemas, claro que hemos tenido problemas. Recién pasamos una crisis eléctrica de dimensiones, lastimosamente porque en el país no se podían hacer inversiones y no se pueden hacer inversiones desde el sector privado. Entonces, esas reformas se tienen que hacer porque ahí se gana dos cosas: eficiencia en el sector que se vaya a invertir, y segundo, se abren plazas de trabajo, porque el trabajo se abre a partir de la inversión, no a partir de un crédito. A ver, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que estás diciendo y siempre lo he estado, es decir, primero, los temas, las áreas estratégicas, los que estamos aquí y estamos transmitiendo a través o gracias a la energía eléctrica. De estratégico no le veo mucho. Y la verdad es que pasamos crisis y tuvimos que comprar transformadores, los que podíamos. Barcazas, y conectarnos con Colombia y el Toachi Pilatón. ¿Cierto? Creo absolutamente que es necesario, pero hay una parte que es la que me preocupa. El empresario quiere venir a invertir, quiere generar energía eléctrica, pero de todas maneras tiene que conectarse a la transmisión que es del Estado. Se conecta a la transmisión y el Estado no le paga. Le paga tarde, malo nunca. Y adicionalmente se pierde el 24% de la generación en la transmisión. Entonces, eso es un tema técnico, eso pasa por un tema económico, un tema financiero, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr que el gobierno de turno, representante del Estado, sí se ponga al día con las generadoras eléctricas en este caso? Porque cuando tú generas energía, cuando tú generas producción, cuando eso se genera trabajo, comienza a haber mayor liquidez en el sistema. Y al haber mayor liquidez en el sistema, tú tienes la posibilidad de pagar más impuestos. El y cuando pagas más impuestos, el Estado tiene que regular. Te voy a dar otro tema. El 40% estaba pensando cuál debería, podría ser una propuesta. El Estado tiene que pagar por ley el 40% de las pensiones jubilares
a los pensionistas. Y en general, todas las En historia, no en general, exclusivamente la pensión. Ah. 40%. En la historia, desde que está vigente, y obviamente sin tomar en cuenta la pausa, que nos costó a los afiliados $8,000 millones gracias a la mano de Correa en ese momento, pero el histórico es que en promedio el Estado ha pagado apenas el 28%. Es decir, para tener más o menos en números redondos, el Estado ecuatoriano a través del Ministerio de Economía tiene que pagar $2,000 y pico de millones al año a los pensionistas. Y lo único que ha logrado pagar es algo así como 1,100 en el mejor de los casos. Mira, no hay dinero que aguante en el Estado ecuatoriano. Por supuesto. ¿No? Entonces, eso también hay que pensar. Es decir, tú puedes decir, abrimos las puertas a los inversionistas, vengan a invertir. Pero si no encuentras la fuente de recuperación de esa inversión, si no nos preocupamos en la legislación para que el inversionista recupere, va a ser más o menos tu ejemplo de que los militares cogen presos, pero el sistema judicial les arroja otra vez a las calles. Sí, pero no solamente es eso. También hay que tomar en consideración que el Estado tiene que comenzar a generar controles para optimizar el gasto público en un montón de cosas. Tú me llevas al campo de la seguridad social y ahí seguramente me vas a empanizar así, me vas a sacar la madre. Pero partiendo de ese principio de la seguridad social, los casos de las dializadoras. En la campaña electoral decían, ¿cómo es posible que el gobierno no pague a las dializadoras que atienden a la gente que tiene problemas renales, que se puede morir? Sí, yo estoy de acuerdo que eso en concepto hay que pagarlo, pues por supuesto. Pero si tienes tú, por ejemplo, gente dentro del IES que trabaja en el call center, que te dice que no hay turnos para hacerte una diálisis dentro de los hospitales del IES, y te manda a la clínica Pepito, en donde la clínica Pepito una diálisis te cobra 4, 5 y 6 veces más de lo que le cuesta al Estado, obviamente el Estado antes de pagar tiene que hacer la auditoría de aquello. Para pagar aquello, ¿no es cierto? Hay que hacer esa auditoría y a ratos ahí es donde se entrampa el asunto, porque claro, comienza toda esta dinámica de a mí no me pagan, pero lo que no dicen es que no le pagan porque cuesta 3, 4, 5 veces lo que le costaría al Estado. Y ese tipo de cosas hay que controlar también. Mi estimado Andrés, perdóname, pero ahí estás equivocado, estás mal informado. No nos metamos en eso, si quieres podemos tratarlo otro día. Gusto. Pero sí te puedo decir, quien fija los techos para pagar inclusive a los prestadores de salud privados, siempre es el rector de la salud del Estado, que es el Ministerio de Salud. Por lo tanto, si es que eso te dijeron, y si he escuchado al vocero del gobierno, que les hace quedar muy mal, el vocero del gobierno en el IES dice eso, y eso no es verdad. El ministro de Salud seguramente se está dando tumbos y contra las paredes, porque es el Ministerio de Salud el que fija una tabla de cuánto debe costar máximo un medicamento. Y tienes, si no me equivoco, el que más ítems o medicamentos usa, diferentes tipos, en el IES, si no me equivoco, es el HCAM y el Teodoro Maldonado, que estará en algo más de 600 ítems. Tú no puedes pagar más de lo que el Ministerio de Salud tiene y actualiza. ¿Y por qué siempre habría que pagar los máximos? Eso habría que ver si es así. Ese habría que ver es al que yo me refiero con la auditoría. Es que no es así. Seguramente las auditorías en otras épocas, no sé ahora, en otras épocas ni siquiera se hacían. ¿Sabes qué? De acuerdo a la norma del IES, las auditoras, los auditores eran contratados pero eran funcionarios con el rol de pagos. Hay empresas que tú conozcas, empresas prestadoras de servicios que cobren lo mínimo ordenado. Lo mínimo ordenado no te sabría decir. Es que ese es el problema, todos cobran lo máximo que se puede, no lo mínimo ordenado. No es así, es decir, podríamos ir viendo si quieres el tema del IES, pero no va por ahí. Lo más preocupante es que tengas proveedores externos. Cuando yo llegué, que querías llegar o querías expresar eso, yo estuve en el IES, así es. Cuando yo llegué, para que tengas una idea, el hospital El Quito Sur tenía todo un ala de 180 camas que no estaban funcionando. ¿Por qué? Porque hubo una administración, la del señor Lenín Moreno,
¿no es cierto? Si no me equivoco, un señor Watted, si no me equivoco, y perdón si uso el nombre y no es él, que bajaron todas las capacidades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en salud. ¿Para qué? Para darle negocio a los externos. Ya, entonces... Y no se ha podido, pues. Es decir, son más de 15 años, ¿no? Que no es en la época de Moreno, sino anterior inclusive. Son más de 15 años que el IES sigue pagando deudas entonces, de esa época. Entonces, para eso es que se necesita, Diego, para salirnos de este bache en el que hemos entrado en la conversación, para eso se necesita una mayoría en la Asamblea. Para hacer todas las regulaciones necesarias, para llevar adelante todos los procesos de fiscalización que se tienen que hacer. Creo que yo te comenté, no hecho por ningún gobierno, sino por los técnicos del IES. Está lista la nueva ley de seguridad social, que fue apoyada, acompañada por el Banco Interamericano de Desarrollo, buenísimo. No por ningún partido político. Y seguramente, y no sé por qué no le han sacado, no le han desempolvado, o por lo menos no le han leído para que puedan hablar en las entrevistas. Seguramente hay una organización política. Que te diga, no vos, ¿no? Seguramente hay alguna organización política que no le interesa que. Seguramente. Ya, por eso es importante ahora tener la mayoría en la Asamblea. Pero no, pues. Pero es el seguro social que no está normado. Puedes ir tú y yo y presentar un proyecto de ley, por supuesto. Me conoces. Claro. Pero la que quedó en el IES, entre otras cosas, fue hecha por los técnicos del IES. Y ahí hoy, hasta donde yo conozco, solo está representado el gobierno. Trabajémosla entonces. Ahí está. Trabajémosla. Pero ahí está, encantado de la vida. Encantado de la vida. Sí. Reforma constitucional. Ustedes van a llegar a los 77 votos. Van a tener la mayoría absoluta, eso de acuerdo a la Constitución y a las normas legislativas, te da como para reformar desde la Asamblea Nacional la Constitución. Y hay algunos temas, por citar algunos ejemplos, que ya la Corte Constitucional dio una luz verde, no encuentro la fecha, pero firma el doctor Hernán Salgado Pesantes, presidente. Por ejemplo, aquí está lo del traslado de las funciones de designación del Consejo de Participación Ciudadana a la Cámara de Senadores, ya se saltan. Me parece que es una importante oportunidad de crear la bicameralidad, en donde la Cámara Alta, la de los senadores, sea la que califique, por ejemplo, los funcionarios de control en el Estado, como es la Contraloría, como podría estar, ahí corrígeme por favor, si la Fiscalía, el Procurador, los superintendentes, etcétera. Entonces, son temas que creo yo estamos en absoluto acuerdo de que el Consejo de Participación Ciudadana no ha servido de mucho. Y estamos de acuerdo todos, verás. Estamos de acuerdo todos. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando el Consejo... La pregunta es, ¿necesariamente vamos a una constituyente o los temas importantes que puede hacer la Asamblea lo harán desde la Asamblea? Lo que el presidente de la República ha planteado es que vamos a llevar adelante el proceso más eficiente, rápido y barato para el pueblo ecuatoriano que nos permita reformar estas cosas que tenemos que reformar. Si el camino es a través de la Asamblea Nacional, pues hagámoslo a través de la Asamblea Nacional. El problema no está en el mecanismo, el problema está en cuántos de estos se van a oponer a este proceso, porque mira, el Consejo de Participación Ciudadana era una maravilla, ¿no? Cuando lo encabezaban los correístas. Les parecía divino, ¿no es cierto? Con funcionarios de 100 sobre 100. Polit, Vaca Mancheno, el tío Galo, etcétera, etcétera. Todos ellos 100 sobre 100, ¿no es cierto? Pero cuando el doctor Trujillo se hace cargo del Consejo de Participación Ciudadana y nombra a los funcionarios que nombró, unos excelentes como Ledana Salazar y otros de llorar como el Freddy Carrión, ahí el correísmo en cambio decía que todas esas son las consecuencias del trujillato. Oye, ¿sirve o no sirve esa institución? El Consejo de Participación Ciudadana es una institución tumoral para la democracia. ¿Cómo vamos a seguir viviendo en un país, Diego, en donde, por ejemplo, la señora fiscal general del Estado tenía que concluir sus funciones del 8 de abril? No concluyó, se prolongó en sus funciones. Yo estoy contento de que así haya sido porque es una funcionaria de categoría. Pero volvamos al mismo ejemplo. ¿Qué tal si no era ella, si no era Polit, Vaca Mancheno o cualquiera de estos pisos?
teníamos que aguantarnos el asunto simplemente porque al Consejo de Participación Ciudadana no le dio la gana de hacer el concurso. Porque hubo funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana que andaban con sombrerito azul y poncho rojo, chateando con los panas y poniendo apodos a su candidata a la presidencia, buscando ser él el candidato a la presidencia. Entonces esa vaina se tiene que acabar. Devolverle al Parlamento la posibilidad de nombrar los funcionarios, porque en el Ecuador del ayer, en el que tanto denostaron, en el de la partidocracia, cuando había que nombrar fiscal, bueno, enseguida se me nombraba. alegro oírte, joven asambleísta recién elegido. Yo creo que se necesita, es vital, es fundamental el nuevo Ecuador. Pero no puedes echar tierra al viejo Ecuador. Pero por supuesto. ¿No? Pues, ¿y de la historia política se aprende, si no van a dar buenos pasos. Y no solo ya de los cometimos políticos. Esos errores. Y no solo de los políticos. El otro No día le oí solo. al impresentable el Ramiro García diciendo que la nueva asamblea va a estar llena de torpes o alguna cosa por el estilo, que él no se olvida de los debates de León Febres Cordero con Clemente Yerovi, ni siquiera nomás. Rodrigo Borges, sí, Hurtado. perfecto. Oye, no nos vayamos tan lejos, Diego. No nos vayamos tan lejos, que fueron políticos de fuste, por supuesto, de calidad, por supuesto. El ejemplo que nos acaban de dar nuestros viejos el pasado domingo es fundamental para entender lo que vive este país. Esos principios de civismo, de a pesar de estar muchos de ellos enfermos, con andador, con silla de ruedas, salieron a votar por dejar un país mejor. No porque les den un puestito de trabajo, no porque les den un contratito, por un sentido cívico. Esos ejemplos nosotros tenemos que abrazar, más allá de los políticos, que hay muchos muy importantes, ¿no es cierto? Sí, pero yo eso creo que es ya los un tema que políticos debemos viejos controlar. hay que se queden, es decir, cada uno aquí, si seguimos viviendo en democracia y mañana gana un viejo, hay que respetar. Pero por supuesto. Hay que respetar. Pero punto. claro que sí, así es. Yo, a ver, podemos ir concluyendo porque estás creo que con otra entrevista, pero ADN, el gobierno, el presidente de la República apoyaría la bicameralidad del legislativo. No hemos tocado el tema. Tengo que ser franco. Pero ¿qué esperan? Porque bueno, vamos 1 año y medio de presidente Novoa, está reelegido, apenas faltan 20 días para que el legislativo arranque, inicie con su primera sesión. ¿Y qué hay entonces? Sí, te pregunto, entonces es que al revés, ¿qué sí es concreto? ¿Qué sí es Lejos concreto? de la demagogia ya, se acabó la campaña política y vamos a resolver los problemas que tenemos los ecuatorianos. Sí. No queremos Diego, más funcionarios y servidores públicos corruptos, Diego, por ejemplo. Diego, yo en campaña decía algo que te lo digo hoy y ahí le dejamos para una segunda parte, si es que tú me lo permites. Los políticos ahora tenemos que preocuparnos por lo que le quita el sueño a la gente a medianoche. Nadie se despierta a medianoche diciendo, ay, hagamos un parlamento bicameral. No, eso no le importa a la gente. A la gente le importa tener trabajo para poder pagar sus cuentas al día siguiente. A la gente le importa que sus hijos salgan, ¿no es cierto?, de farra y puedan llegar a la casa, y si es que se quedan sin batería, te hice la pregunta tan amplia y te pedí cero demagogia porque se acabó la campaña. ¿Qué va a hacer esa constituyente? O lo que venga, como lo quieran llamar, como Nuevo Ecuador, para un tema concreto. Cambiar hay que reformar, constitución, hay que reformar, permita poner la base militar extranjera, por ejemplo. 1, 2, hay que reformar el sistema penitenciario en el Ecuador. No podemos seguir teniendo un sistema penitenciario ¿Y el sistema jurídico? Es decir, es vamos primero a lo primero, pues. Sí, pero cuando nosotros... ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a nombrar? Perdóname. ¿Quién va a nombrar al presidente? Que el Carlos Vera, no deja hablar. Dame, ¿quién va a... Es que no vas a la bicameral, que no es importante porque no te quita el sueño. Vas a sacar o va a desaparecer. A mí, por ejemplo, me preocupa. ¿Quién va a nombrar los jueces? Esto tampoco le quita el sueño a la gente. A mí me preocupa, Diego, a mí me preocupa, por ejemplo, que los delincuentes de oportunidad, el que te roba los aretes del cerebro del carro, etcétera, entren a las mismas cárceles donde están los jefes de la mafia, por ejemplo. Porque esa gente que entra a lo mejor por necesidad, en lugar de rehabilitarse, sale peor. Entonces hay que reformar en la Constitución ese sistema penitenciario que dice que hay un sistema solamente rehabilitador. Aquí hay que separar. El que se rehabilite, se puede rehabilitar, por ejemplo, trabajando en la cárcel.
No podemos seguir viviendo en un país en donde a los niños se les da una galleta de avena y un cuarto de leche y los delincuentes comen café, almuerzo y merienda sin hacer nada. Necesitas reformar la Constitución Por para supuesto, lograr eso. por supuesto. Para claro reformar que sí. el Código No, señor. Penal, No, señor. No. ¿Sabes por qué? Porque el sistema penitenciario, de acuerdo a la Constitución, dice que es rehabilitador. Entonces, cuando dice que es rehabilitador, implica que el delincuente puede salir de la cárcel ya rehabilitado. Entonces, tú no puedes hablar de cadena perpetua, por ejemplo. Ya no puedes hablar de sanciones de ese tipo. Porque tienes por que eso no reformar habla la Constitución ahora. Por eso, entonces, a menos cuando que tú me la hablas- quieran incluir. Cuando tú me hablas de algo en concreto en la Constitución que queramos reformar, ese es un tema en concreto. Para que el delincuente sepa que tiene que cumplir su pena hasta el final. Para Tengo que el existan dos delincuente, formas. tengo la fuerza pública que acoge a este. No tengo todavía las cárceles necesarias, adecuadas, idóneas, seguras, etcétera, etcétera, pero tampoco tengo un sistema judicial. Puede ser que el común de la calle no se dé cuenta que para que el delincuente sea juzgado necesita un juez. Por supuesto. Y no nos preguntamos tal ¿Y vez en la podemos los calle, asambleístas el que cambiar los caminamos. jueces? ¿Cómo no? Pues Cambiar los jueces, los no, asambleístas. cambiar los jueces no, sino el sistema judicial. Ah, ¿Cómo el se sis- elige por al eso, juez? Exactamente. ¿Cómo Entonces, se le va a norma- elegir? ¿Cómo se va a nombrar al Venga, presidente de de la acuerdo. Corte que ha sido nombrado por el Consejo De de acuerdo. Participación de los señores Verduga? De acuerdo, por supuesto, ahí sí. Pero ese es A un eso tema me de la refiero. función judicial. A eso, pero por supuesto, por supuesto. Ya me están llamando del canal 8. Sí, que te esperen, que estás peleando. Es que tú también Diles te que veo. te están peleando. No, vamos a ser respetuosos. Te agradezco muchísimo, Diego. siempre un gusto conversar Igual, contigo. me encantó. Quedan algunos temas, si quieres hablar del IES, hablemos. Ahorita me cuento. Y yo lo único que hago es desearte el mayor de los éxitos y que el gobierno, por supuesto, le vaya de lo mejor, porque eso significa que a los ecuatorianos nos va a ir extraordinariamente bien. Este medio, este espacio está a tus órdenes, así es que espero verte pronto. Gracias, Diego. Andrés. Un saludo cariñoso para ti, para tu audiencia. Y hay que pegarnos un segundo round. Muy bien, nos vamos. Dale la mano. Muchas gracias. Gracias, Andrés. hermano. Y así terminamos esta transmisión de Quito Capaz. Por favor, estén atentos a las redes sociales, comenten. Nosotros vamos a estar atentos también para poder responder y les esperamos en el siguiente espacio de Quito Capaz. Muchísimas gracias. All my friends are hot and they only dance to techno. All my friends are hot and they only dance to techno. All my friends are hot and they only dance to techno. Hola, bienvenidos a Resplandor. Somos una comunidad terapéutica diferente en la cual estamos orientados a la rehumanización de las personas que lamentablemente han tenido que vivir los horrores de la adicción. Nuestra comunidad terapéutica no tiene maltrato físico, tiene un proceso integral en el cual trabajamos conjuntamente con la familia, brindando el apoyo terapéutico necesario. Contamos con profesionales capacitados, seguridad 24 horas y sobre todo monitorización con cámaras en tiempo real para que los familiares puedan ver cómo se va brindando el proceso por el cual nos están contratando. Tenemos instalaciones aptas para poder brindar un servicio de tratamiento y sobre todo para que te sientas en casa, con amplio espacio verde, con huertos, con un horno de panadería, con gimnasios. Tenemos un servicio residencial y ambulatorio. Con mujeres podemos trabajar de manera ambulatoria y residencial para varones. Bienvenidos, les esperamos.